Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 2, a la carta de Hebreos. ¿Sabe usted algo, así un dato interesante de esta carta? No se sabe quién es el autor. Algunos históricamente han sostenido que es Pablo, pero pues no hay pruebas concluyentes, entonces es una carta que no sabemos quién la escribió. Normalmente las cartas siempre tienen un encabezado en donde se decía yo Pablo, o yo Pedro, o Pedro, al apóstol, o Juan, a las iglesias. Bueno, en esta no tiene un encabezado así, entonces no sabemos quién la escribió, pero bueno, sabemos que sí es palabra de Dios y eso es lo importante. El tema de hoy, el título que le hemos puesto a la enseñanza de esta mañana es lo que significa un milagro. ¿Y por qué hemos puesto ese título? Porque, bueno, estamos, usted sabe, nosotros avanzando en nuestra preparación y nuestro entendimiento de cómo defender la fe. Y una de las cosas que se ponen en duda son precisamente los milagros, pues nosotros que somos cristianos ya vemos como algo normal y natural el milagro y es más esperado y anhelado, buscamos oración para que Dios haga milagros, pero los que no son creyentes, los que son escépticos, los que dudan de la existencia de Dios o dudan de que la religión, de que el cristianismo como nosotros lo expresamos sea real, pues ponen en duda los milagros, ponen en duda esto que dice en la Biblia que Noé y los animalitos, eso, que el mar rojo, no, hay programas que usted encuentra en canales de divulgación científica donde ponen en tela de juicio precisamente esto del mar rojo que se abrió, porque recuerde que lo que leemos en Éxodo es que Moisés levantó la vara y el mar que pasó se abrió y entonces algunos dicen, ah, esto no puede ser real, ¿cómo va a ser real posible? ¿Cómo va a ser esto posible? Y entonces algunas teorías que surgen son, por ejemplo, en realidad pasaron por un lado muy pandito y ellos lo volvieron como un mito y entonces estaban diciendo simplemente es que Dios abrió el mar, pero era un lado pandito. Otros dicen que en realidad lo que era un sitio pandito, un sitio que no era muy profundo, el agua no era muy profunda, y que además hubo un ventarrón profundo y que ellos vieron eso como si fuera un ventarrón intenso, vieron eso como si fuera el poder de Dios y entonces, claro, al haber un viento así intenso, entonces como que las aguas tienden a irse a un lado o a otro y entonces ellos cruzaron. Ellos, eso es lo que ponen ellos la, la, argumentos que dan en contra de los milagros. Dudan de la resurrección de Jesucristo, dudan de la resurrección de Lázaro, colocan en tela de juicio una cantidad de milagros que usted y yo vemos en las escrituras. Y ese es el panorama en que usted y yo nos podemos encontrar cuando hablamos de los milagros. Ahora, déjeme decirle, si nosotros no creemos en los milagros, no podríamos creer que Dios existe, porque un milagro es la manifestación de Dios en esta, bueno, en esta naturalidad, en esta normalidad que usted y yo vivimos. Entonces, yo quiero que usted esta mañana entienda qué es lo que significa un milagro y seamos fortalecidos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestra fe, entendiendo que Dios puede hacer un milagro, entendiendo que hoy día Dios puede obrar en medio de nosotros, que Dios puede hacer algo maravilloso. Es importante que nosotros no perdamos esta verdad y esta realidad. Así que vamos a leer entonces Hebreos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y entonces ese es el pasaje central de nuestra enseñanza, y vamos a tenerlo muy presente, porque aquí hay algo que nos enseña muy importante esto. Entonces dice así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Fíjese en estos versículos, el argumento que ha estado desarrollando el autor de la carta a los Hebreos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta este punto, es que Dios habla
decidió hablar en los últimos y en los postreros tiempos, en los tiempos finales, por medio de Jesucristo. Jesucristo es ahora el mensaje directo de Dios. Las palabras de Jesucristo ahora, de nuestro Señor Jesús, son el mensaje directo de Dios al mundo. Ya no son los profetas, ya no es la antigüedad donde estaba la ley y todo eso, no, ahora es quien es Jesús el que habla. Jesús, la manifestación visible, la encarnación de Dios, ahora es quien trae el mensaje. Pero ya desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el versículo 14, entonces el autor empieza a establecer que Cristo es superior a los ángeles. Había una tradición y ciertamente pues podemos nosotros creerlo que en la antigüedad cuando Moisés subió a recibir las tablas, la ley entonces le entregaron dos tablas hechas de piedra y los judíos dicen que los ángeles tuvieron que haberle pasado esas tablas de piedra. Claro, Dios escribió con su mano, pero que los ángeles le pasaron. Ahora no tenemos que irnos allá. Es evidente en la Biblia que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, dice ahí, se apareció en muchas ocasiones, por ejemplo, al papá y a la mamá de Sansón. Dice que Jacob peleó con un ángel. Entonces, esas eran las manifestaciones y el pueblo judío tenía muy claro, el pueblo de Israel tenía muy claro que Dios se manifestaba a través de los ángeles. Bueno, pues entonces el autor del libro a los hebreos empieza a decir, claro, los ángeles eran muy importantes, pero Cristo es superior a ellos. El mensaje del Señor Jesús, su vida, lo que Él era, es superior. Ahora, ¿qué es lo que hace qué es lo que hizo que el mensaje de nuestro Señor Jesús fuera superior al de los ángeles? Pues que nuestro Señor Jesús fue declarado como Hijo de Dios, como Dios mismo. Ahora, como el mensaje de Cristo es muy importante, como es superior a los ángeles, como Cristo mismo, nuestro Señor, es Dios, es importante entonces lo que Él dice. Y entonces llegamos a los versículos que usted y yo leímos hace unos momentos, y quiero que se fije en algunos detalles. En primer lugar, dice aquí, por tanto es necesario, versículo 1 del capítulo 2, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y entonces miren lo que está diciendo el autor. Si lo que Cristo dijo es importante, más importante que lo que dijeron los ángeles, y mire el versículo 2 que dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, si lo que Cristo dijo es más importante que lo que dijeron los ángeles y lo que dijeron los ángeles recibió castigo, pilas ustedes como escuchan, pilas ustedes como reciben el mensaje, pilas, no descuiden lo que están ustedes aprendiendo, no descuiden esa, y dice el versículo 3, esa salvación tan grande. Tenemos que hacer una pequeña reflexión en este punto, mi querido hermano, y es que definitivamente el evangelio cristiano no es algo que usted hizo allá en el año que se convirtió. Por ejemplo, yo me convertí en junio del año 1999 y entonces ya yo me puedo equivocar pensando que lo que sucedió hace ya 20 años, 21 años, vamos a cumplir ahorita en un mes, de haberme convertido, de conocer a Cristo y tenerlo a Él en mi corazón, ya con eso fue suficiente. No, 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 mi querido hermano. Esto es un camino en el que hay que mantenerse, perseverar, ser constante. Mi esposa leía ahorita y recordaba las palabras. Dice que Dios ama a los que le buscan, los que temprano se acercan a buscarle a Él, que la comunión de Jehová es con los que le buscan. Entonces, mi hermano, a veces nosotros creemos, y ella lo decía, que solo yendo el domingo es suficiente y ahora no es ni siquiera yendo a dónde vamos, ¿no? Ahora estamos en la casa y conectándonos ahí y ya a veces veo que como que no prestamos la atención requerida. Esto es una ventaja porque estamos en casa y nos podemos comunicar en medio de esta situación, pero también es una desventaja porque usted puede estar allá sin haberse alistado, sin haberse arreglado, sin tener la reverencia que deba tener, con todo un desorden. Es más, algunos ni siquiera probablemente puedan, entran ahí y solo medio se conectan y no están con sus sentidos totalmente dispuestos a recibir el mensaje. Eso se parte de descuidar porque precisamente lo que hemos recibido no se puede dejar ahí como no, ya se hizo todo. No, 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 mi hermano.
Nosotros somos salvos y la salvación se concretó en el momento que aceptamos a Cristo. Ya eso está hecho, realizado. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo por medio de nuestro Señor Jesús. Pero es responsabilidad nuestra mantenernos en ese camino, seguir adelante, perseverar. En este punto, y el argumento que utiliza el autor de Hebreos es válido. Hombre, si la gente que antes escuchó lo que dijeron los ángeles, y los ángeles sí pueden ser muy importantes, recibió un castigo. Hombre, nosotros no podemos descuidar lo que hemos recibido. Está vinculado esto que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos al mensaje, a la predicación, a la proclamación del evangelio. Está muy vinculado a esto. Usted no puede descuidarse de esto. No puede andar de aquí para allá, no puede andar de manera inestable, no puede deslizarse como seguir de largo. No, hay que permanecer en la palabra de Dios, hay que permanecer en el mensaje recibido. Y entonces yo le pregunto en este punto, ¿cómo está usted perseverando en el camino de Dios? Y son cosas que hemos dicho muchas veces, pero toca repetirlas. ¿Cómo está su búsqueda de Dios en su oración? ¿Cómo está su lectura de la palabra? ¿Cómo está esos tiempos de intimidad que usted tiene con Dios, que son únicos? ¿Cómo está su vida de santidad? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su corazón? ¿Hay, cómo se llama eso? Como remordimiento, podríamos decirle así, esa sensación que usted sabe cuando hizo algo mal, que, hombre, yo la embarré y fallé, y que usted no descansa hasta que no confiesa y pide perdón. Si esa es su situación, hermano, vamos por buen camino porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. Pero lo que nos corresponde, estamos cambiando, estamos corrigiendo esas situaciones. Eso es prestar atención, eso es no desviarnos, eso es entonces no descuidar lo que hemos recibido. Ya lo tiene usted, hombre, no lo descuide, no se permite usted andar como por ahí sin ninguna razón y sin ningún sentido. Eso no lo puede permitir. Ahora, como estamos hablando de un mensaje que ha sido dado, que recuerden que en el versículo 1 del capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 2, Dios habla por medio de Cristo. ¿Sí? Es un mensaje que se ha recibido y entonces Dios le plació salvar al mundo por la predicación, por medio de un mensaje, por medio de lo que yo estoy haciendo en este momento, Dios le plació salvar a las personas. Ese mensaje debe ser recibido correctamente y no se puede descuidar. El evangelio no se puede descuidar. Ahora, mire lo que va, cómo continúa el versículo, y entonces es lo que yo quiero que usted y yo se fije, lo que usted y yo nos fijemos esta mañana con respecto a los milagros. Mire, los milagros tienen varios significados y así usted y yo tenemos que entenderlos. Un milagro no es solo una cosa que sucede, un milagro nos dice algunas cosas importantes. Entonces, lo que significa un milagro, en primer lugar, es que Dios está interviniendo en el mundo. Lo que significa es la intervención de Dios. Mira el versículo 4 de nuestro texto, del texto que estamos estudiando. Dice así. Bueno, leamos desde el versículo 3, la última parte, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, recuerda que está hablando de la salvación que fue anunciada por medio de un mensaje, dice, fue anunciada primero por quién, por Cristo Jesús, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, la transmisión del mensaje, primero Cristo, nuestro Señor Jesús, dio la palabra, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pero luego fue confirmada por quiénes, por los apóstoles. Ellos entonces fueron los primeros testigos que empezaron a hablar del Evangelio, pero entonces dice algo muy importante del versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Y entonces es el punto al que quería llegar y el que quiero que usted tenga muy presente esta mañana. Algo interesante y es, fíjese que no solamente testificaron los apóstoles, sino que Dios también se involucró en testificar que el mensaje que nuestro Señor Jesús dio era verdadero. ¿Cómo lo hizo? Por medio de los milagros. Entonces, el primer significado de un milagro es que Dios está interviniendo en el mundo. Y quiero que decir algunas cosas aquí importantes. Si usted cree que Dios creó el universo, como dice Génesis 1, capítulo 1, que Dios hizo todo, y si creemos además que lo hizo de la nada, no utilizando materiales o cosas preexistentes, sino que lo hizo de lo que no existía, de la nada, ¿sí?
Si creemos eso, también entonces debemos creer que Dios puede moverse hoy en medio del mundo, que Dios puede hacer algo maravilloso en medio de la naturalidad y normalidad que podemos mantener. Precisamente, algo que yo quiero que usted comprenda esta mañana es que Dios, ya lo había mencionado, pero es importante reforzarlo, Dios no ha abandonado el mundo a su destino, a su libre albedrío. Dios no ha dejado el mundo que continúe como si. Hay dos cosas importantes y una es la trascendencia de Dios, que cuando nosotros hablamos que Dios es trascendente, quiere decir que Él es radicalmente distinto a nosotros. Él no es el mundo, Él no hace parte de este mundo como su elemento constituyente. No, Dios es diferente. Dios es diferente de nosotros. Esa es su trascendencia. Pero cuando nosotros hablamos de su inmanencia, estamos hablando que aunque Él es totalmente diferente, totalmente distinto, Dios se mueve en el mundo. Recuerde las palabras del apóstol Pablo en Colosenses, porque en Él nos movemos y somos, las mismas palabras que aparecen en el libro de Hechos, porque en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos acá. ¿Sí? Dando a entender que entonces, aunque Dios es diferente, el mundo se sostiene por causa de Dios. La soberanía de Dios es la que sostiene. Dios es el que hace que las cosechas, que todo eso siga su curso natural. Es Dios, esa es su inmanencia. Entonces, un milagro, en primer lugar, es una evidencia, significa que Dios está moviéndose, que Dios existe. Un milagro es una prueba y un testimonio de la existencia de nuestro Dios. Un milagro quiere decir que Dios no se ha olvidado de nosotros y ha dejado el mundo tirado. Dios no es un padre irresponsable. Nosotros entendemos esta imagen y es que vemos muchos que son papás de nombre, pero en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su presencia en la educación, en cuanto a estar al tanto de sus hijos, nada, de nada, de nada. Entonces, Dios no es un papá como esos, ¿no? Dios es un padre totalmente responsable y que está atento de su creación. Él es el que cuida todo lo que existe. Esa es su inmanencia. Entonces, no podemos dudar de que Dios pueda hacer un milagro. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto. Dice R.C. Sproul, que es un predicador, falleció hace como 3, 4 años, dice algo importante. Nosotros cuando alguien tiene un bebé, nosotros decimos eso es un milagro. Y pues claro que es algo maravilloso, claro que es algo sorprendente, claro que es algo que nos alegra el corazón, pero un milagro por definición es algo que no es natural y que no es normal, que es raro. Así que cuando nosotros decimos que es un milagro un hijo, pues en realidad tener un bebé, en realidad estamos cometiendo un error porque niños y bebés nacen todos los días, a cada segundo. No sabemos en este momento cuántos niños están naciendo. Ahorita no tengo estas estadísticas, pero hay estadísticas que dicen que por segundo o en este minuto nacieron tantos niños en el mundo. Eso no es ningún milagro porque es algo que es normal, que nosotros evidentemente reconocemos que es algo maravilloso y damos gracias a Dios porque vemos su poder obrar en esto, sí, pero no es un milagro. Un milagro precisamente es algo que es fuera de lo normal y de lo común. Cuando decimos que un milagro se vuelve algo normal, pues deja de ser un milagro. Eso ya no es un milagro, no podemos llamarlo de esa manera. Y quiero que se fije en algo importante. Leí hace unos días, en estos tiempos de preparación, que en la Biblia nosotros encontramos muchos milagros, se relatan muchos milagros y básicamente hay como tres grandes periodos de milagros. El primer gran periodo es Moisés. Entonces cuando Moisés empieza a hacer milagros, recuerde las 10 plagas, recuerde la travesía por el desierto. Esos fueron milagros y milagros por aquí y por allá y pareciera que los milagros es como el pan diario, ¿sí? Como una cosa normal. Pero de ahí para allá se salta un gran tiempo, un periodo histórico largo y luego tenemos el segundo periodo de milagros que es Elías y Eliseo y ellos hacen muchos milagros. Eliseo hace milagros portentosos, Elías también, etcétera, etcétera. Y luego silencio en mucho tiempo de milagros hasta la venida de nuestro Señor Jesús y los apóstoles. Y entonces el autor que leía yo decía que hacía hacía una estadística y decía, en promedio en la historia de Israel que encontramos en la Biblia, y usted sabe que la Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años, durante 1500 años, es una cosa que se escribió durante mucho tiempo, se puede decir que un milagro se hizo cada 30 años. Es una cosa normal. Es decir, que si usted lo divide la cantidad de milagros por los 1500 años que se dieron,
Usted puede pensar que aproximadamente entre 30 a 40 años un milagro vio. ¿Cuántos milagros pudo presenciar entonces una persona? A lo máximo 2 milagros. ¿No? ¿Por qué? Un milagro no es algo normal, no es algo que suceda así como, ay, de la aquí, de la rapidito, eso es normalito, como hacer pan. No, 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 es precisamente la definición de milagro nos lleva a nosotros a comprender que es algo fuera de lo común, fuera de lo normal. Eso es muy importante que usted y yo lo comprendamos ahora. Como nosotros leemos la Biblia y no nos demoramos 1500 años en leerla, sino un año, y si usted es mucho más juicioso, 6 meses, o lo puede leer en menos tiempo, usted se va a dar cuenta que, uy, milagro aquí, milagro acá, milagro allá, y a veces usted tiene la sensación de que los milagros es como eso, es cosa que todos los días se hace un milagro aquí, todos los días. No, no. Así como leemos en nosotros esos grandes periodos, también encontramos tiempos en donde pareciera que no hubieran milagros, que no se hubieran hecho milagros. Eso es algo muy importante. Ahora, como estamos diciendo nosotros, que un milagro significa la intervención de Dios en el mundo, tenemos que mirar algo más con respecto a los milagros, y es que, escuche esto, en la Biblia no aparece la palabra milagros, en la Biblia, en el idioma original, la palabra milagros no aparece. Entonces usted dirá, ¿y entonces por qué nosotros la tenemos? Bueno, porque aparecen tres términos que nos llevan a nosotros al significado que nosotros comprendemos por milagro, que nosotros entendemos por ese término castellano que nosotros usamos. Y son tres palabras: la primera son señales, la segunda son prodigios, y la tercera, que se traduce muchas veces en la Biblia como milagro, es poder. ¿Sí? Dinamis. Entonces, esas palabras, cuando nosotros hablamos de señales, porque las señales manifiestan algo, nos dicen algo. Cuando nosotros hablamos de prodigios, es precisamente porque es algo fuera de lo normal, no es común. Y cuando hablamos de poder, está diciendo que manifiestan el poder de Dios. No el poder de una persona, sino el poder de Dios. Precisamente porque son cosas extraordinarias, fuera de lo común, que rompen en muchas circunstancias, es más, no en muchas circunstancias, rompen las leyes de la naturaleza, rompen el estado natural de lo que está sucediendo. Eso es un milagro. Esas son las tres palabras que nos dan a nosotros a entender que es un milagro: una señal, un prodigio y poder. ¿Sí? Que es lo que normalmente nosotros encontramos traducido como milagros. En este versículo, en el versículo 4, lo que nosotros leemos es señales, prodigios y diversos milagros. Bueno, esa palabra milagros que usted ve ahí en realidad es poder, dinamis, ¿sí? ¿Poder de quién? De Dios. Eso es lo que están dando a entender los autores bíblicos. Aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento igual. Señales, prodigios o maravillas, igual cosas sorprendentes. Ahora, mi querido hermano, tengo que hacerlo pensar en algo importante aquí. Si un significado de un milagro, cuando se da un milagro, es que Dios está interviniendo en el mundo, usted entonces está reconociendo que Dios está actuando cuando escucha de milagros. Eso es lo primero. ¿Sabe? A veces veo que cuando se da un milagro, entonces se tiene la tendencia a idolatrar a la persona por medio de la cual se hizo un milagro. Y no es porque nos suceda a nosotros, esto ha sucedido en la historia, en toda la historia. Pablo y Bernabé estuvieron en una ciudad predicando y pues se hicieron milagros, y resulta que empezaron a adorarlos como a los dioses y ya les iban a hacer un sacrificio. Y entonces Pablo y Bernabé se rasgan sus vestiduras porque no, no somos nosotros, es quien es Dios. Porque las personas tienden a pasar por alto que cuando un milagro se da, no es la persona, yo, si Dios me usó para hacer un milagro, no soy yo el que lo hace, sino es quien, Dios el que está obrando. Lo primero entonces que usted debe reconocer, lo primero que tú tienes que tener en cuenta esta mañana cuando sucede un milagro, es que Dios está obrando. Y si Dios está obrando, es que Dios existe. Y si Dios está obrando, es que Dios está pendiente de su creación, es que Dios no nos ha abandonado, es que Dios sigue al tanto de nosotros. Eso es muy importante. Pero hay un segundo significado de los milagros. Y entonces, cuando nosotros leemos ahí en el versículo 4, encontramos algo importante en la primera palabra. Dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Y quiero que se fije en eso. Dios utilizó los milagros como su testimonio de que el Evangelio, las palabras de Jesús, eran la verdad. Esto es muy importante tenerlo claro. Nosotros a veces nos olvidamos que pensamos que los apóstoles y todos ellos eran los testigos, los mártires, que significa dar testimonio de la fe, del evangelio, pero no, aquí lo que está diciendo el autor de Hebreos es algo muy importante, y es que Dios mismo dio testimonio, no solamente los apóstoles. ¿Y cómo dio Dios testimonio? Por medio de los milagros.
Claro, los discípulos, los apóstoles no podían hacer milagros. Pablo o Pedro, por más que quisieran, por sus propias fuerzas no podían hacer ningún milagro. Cuando Dios los usó a ellos para usar un milagro, para hacer un milagro, en realidad Dios estaba diciendo, esto es verdad, esto es lo que es real, esta es mi palabra, lo que está diciendo este hombre, lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Pedro, es verdad. Y eso es muy importante. El Evangelio se confirma y se confirmó por medio de los milagros. No podemos olvidarnos de esto. Las obras que realizaron los apóstoles y que usted lee en el libro de Hechos y que usted se da cuenta y hay cosas sorprendentes, dice que nomás la sombra de Pedro era milagrosa, que la gente llevaba pañuelos para que le tocaran la ropa, pañuelos, y entonces le tocaban así la ropa a Pedro y ya las llevaban a donde estaban los enfermos y eran sanados. Es unas cosas sorprendentes, sorprendentes. Pablo predicando por allá una noche, se predicó larguísimo, larguísimo y alguien se durmió y se cayó y se mató y ese muchacho que se mató entonces fue Pablo oró por él, lo resucitó, hermano. Cosas sorprendentes, cosas milagrosas, cosas que esto que está sucediendo aquí. Bueno, en realidad eso era Dios diciendo lo que dicen ellos, aunque Pablo sea un predicador que hable mucho y quizás aburridor que duerma a sus oyentes, es la verdad. Y esto es muy importante. Los milagros, en segundo lugar, entonces significan la afirmación, la confirmación, la validación del mensaje del Evangelio, del mensaje divino. Esto tiene usted que tenerlo en cuenta. ¿Por qué entonces encontramos los milagros en el libro de los Hechos? ¿Por qué encontramos nosotros milagros escritos en las escrituras? Porque son el testimonio de Dios de que esto es real, de que esto es verdadero, mi querido hermano. Los milagros además se usaron para demostrar que nuestro Señor Jesús era Dios. Yo quiero que miremos ahí Juan capítulo 20, versículo 30, versículo 31, ahí rápidamente, y miremos ahí lo que dice la escritura frente a los milagros. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, entonces dice así la escritura. Este versículo es muy importante porque es a ver, ¿cómo le digo yo? El motivo por el cual Juan escribió la carta. Entonces, cuando nosotros leemos ahí dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Recuerde que la palabra señales para hablar de un milagro. En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales que se escribieron en este evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La carta del Evangelio de Juan fue escrito a la luz de 7 milagros importantes, y esos 7 milagros importantes fueron utilizados por Juan para demostrar que Dios, que Jesús era Dios. Y aquí en esos versículos usted y yo encontramos entonces el propósito por el cual Juan escribió y utiliza precisamente la palabra señal porque él quiere darnos a entender algo, que esos milagros decían algo, significaban algo, no era el milagro porque sí, no, era un significado. Nuestro Señor Jesús efectuó los milagros por una razón. Era, en primer lugar, demostrar que él era que el Hijo de Dios. Esto es muy importante. Y entonces dice aquí, estas se han escrito los milagros para que creáis que Jesús es el Cristo. Y entonces esto es muy importante. Si nuestro Señor Jesús hizo milagros en el mundo, claro que fueron para extender su misericordia y ahorita vamos a hablar de esto, para traer sanidad, etcétera, etcétera, a los corazones, pero en primera instancia es algo muy importante, era para recibir validación, para recibir un testimonio que no tuviera sombra de duda, para recibir de parte de Dios el sí afirmativo de que este sí es mi hijo amado. Cuando Nicodemo se acerca a nuestro Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 3, a decirle, a hablarle acerca de la vida eterna, él le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Bueno, el pueblo de Israel estaba entendiendo que los milagros que Jesús hacía decían algo. Ahora, usted sabe que algunos empezaron a decir, eso los hizo por Belcebú, ellos por Satanás, ellos no dudaban del milagro como tal, sino estaban poniendo en duda que fueran que Jesús viniera de parte de Dios. Entendían que el milagro era real, era verdadero, pero a nosotros comprendemos que esos milagros nos hablan precisamente de la divinidad de quién, de Cristo. Eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, Dios también usó los milagros
como validación para el ministerio de algunos de los grandes personajes de la Biblia. Entonces usted encuentra a Moisés fue validado por los milagros. Ahí en Éxodo capítulo 2, capítulo 3, usted encuentra que Moisés le dice, pero ¿cómo me creerán cuando yo vaya a ellos? Y entonces Dios le dice, mete tu mano en tu túnica, en la túnica, y cuando la saca está llena de lepra. La vuelve a meter y está sano, un milagro. Dice, tira tu báculo, la vara que él cargaba, el bastón, lo tiró y se convirtió en una serpiente. Y luego tómalo por la cola, lo cogió y se convirtió otra vez en un báculo. Estos son milagros y fueron utilizados para que el pueblo de Israel creyera en quién, en Moisés. Fueron utilizados para que el pueblo de Israel creyera que este era enviado. Esto es muy importante tenerlo claro. Elías, Eliseo, Pedro, Pablo, todos fueron respaldados por Dios por medio de los milagros. Ahora, una aclaración aquí. No todos los grandes personajes en la Biblia hicieron milagros. Usted no lee milagros de David. Usted no lee milagros de Salomón. Usted no lee, no encuentra milagros de Isaías y que Isaías hizo un milagro. No, usted no encuentra. Es más, hay una sanidad que se da al rey Ezequías, pero se le da por medio de un emplasto, se le colocó un emplasto ahí, una curación que se hizo ahí, pero no se relata como un milagro que va así como al nivel de abrir el mar o una cosa así, no. Grandes personajes no se relata y entonces a veces nosotros creemos que todos los grandes siervos de Dios hacen milagros. Bueno, y le estoy dando nombres que Jeremías, usted no lee que haya hecho un milagro, Ezequiel, el super milagro, no leemos. ¿Por qué? Como le digo, los milagros son cosas extraordinarias. Dios las usó para validar el mensaje de algunos, pero de otros no, y no significaba que no fueran siervos de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, yo quiero que pensemos un momento. Cuando usted presencia un milagro, oye de él, usted está entendiendo que Dios está validando la palabra, está validando el evangelio. Eso tiene unas implicaciones importantes. Si usted cree que Dios puede hacer un milagro, entonces usted deberá creer en el Evangelio. Y si usted deberá cree en el Evangelio, usted entonces deberá poner en práctica todo lo que dice el Evangelio. Deberá ser radical en todo lo que dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque usted lo cree. Pero a veces encontramos en nuestras vidas y encontramos en las vidas de muchas personas que quieren el milagro, pero no están dispuestos a creer en el Evangelio. Cuando resulta que el milagro valida el Evangelio, cuando resulta que el milagro es la evidencia y la prueba más efectiva de que el Evangelio es la realidad, es la verdad. Es la verdad. Entonces, saber de que existen milagros, saber que Dios ha hecho milagros en la historia, en el mundo, que hace milagros hoy día, nos llevará a nosotros a ser mucho más firmes en nuestra búsqueda, en nuestra radicalidad, en la fe. ¿Por qué? Porque entonces entendemos esto es verdad, no es mentira. Esto es la realidad. Mire cómo nuestra fe se afirma más. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas sorprendentes. Claro, y eso cuando nosotros las vemos, aunque no hayan sucedido en nosotros, las vemos y bueno, esto es verdad. Es que es verdad. Es realidad, hermano. Tercer cosa, quiero que usted aprenda acerca de los milagros. El tercer significado de un milagro. El tercer significado de un milagro es que Dios está extendiendo misericordia en favor de sus hijos. La tercera cosa, cuando usted presencia un milagro, entiende usted que un milagro significa la misericordia de Dios en favor de sus hijos. Y quiero que miremos Lucas capítulo 7, versículo 11 al 14. Vamos a leer ahí una historia de un milagro que hizo nuestro Señor Jesús, uno de los muchos que hizo nuestro Señor Jesús. Y entonces vamos a leer ahí, esta es la historia de Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y entonces mire lo que dice ahí. Aconteció después que él, nuestro Señor Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Esto es un drama, esto es una tragedia. Una mujer viuda, por lo tanto entendemos, ya no estaba el hombre, el papá, el esposo, el hombre que la acompañaba, que podía responder por ella, el hombre que la iba a validar, el hombre que la iba a acompañar, ya no estaba con ella, pero tenía un hijo. Y la tragedia más grande es que no solamente está sola, sin esposo, sino que ahora se queda sin su hijo. Es una tragedia. Usted debe comprender que si algo podía pasarle
malo a una mujer en la antigüedad era quedar sin esposo y sin hijos y que ser viuda, porque no tenía la posibilidad de tener mucha oportunidad de ganar su sustento, quedaba casi en una situación de mendigar. Por eso la Biblia, usted encuentra, se preocupa mucho por las viudas y por los huérfanos, porque dice, cuiden las viudas, cuiden los huérfanos. En Hechos capítulo 6 usted ve cómo la iglesia sostenía a las viudas, porque no había la posibilidad. No es como hoy día que una mujer viuda preparada puede seguir adelante, sostenerse y tiene todos los derechos. No, en la antigüedad eso no era así. Entonces la Biblia se preocupa mucho por esto, y la situación en la que queda esta mujer es trágica, trágica, sola, sin esposo y sin hijo, para rematar. Se quedó sola, totalmente sola, pero sigue diciendo, versículo 13, y cuando el Señor la vio, el Señor Jesús, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aquí lo importante es la palabra se compadeció de ella. Recuerde que un milagro significa la misericordia de Dios en favor de sus hijos. Cristo se compadeció, tuvo misericordia, sintió su dolor, pudo ver lo que iba a ser su situación, y dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El milagro. Y entonces el milagro se hizo, la resurrección de ese muchacho. Y usted entiende por las palabras que acabamos de leer, se compadeció Jesús, que en realidad lo que está sucediendo es que nuestro Señor expresó misericordia hacia ella a través de un milagro. Un milagro entonces que sucede en el mundo es la misericordia de Dios para con sus hijos. Las plagas, las 10 plagas en Egipto, que fueron cosas milagrosas, esos son cosas milagrosas que se dieron. El mar que se abrió, en realidad fueron milagros en favor de ¿quién? Del pueblo de Israel. Fueron la misericordia de Dios al pueblo de Israel para liberarlos de la esclavitud, la misericordia de Dios para librarlos del ejército de los egipcios que venía a destruirlos. Entonces hago un milagro, abro el mar y que sigan acá. El milagro, el agua de la roca. ¿Por qué sale agua de la roca? Porque estaban muriéndose de sed. Claro, misericordia de Dios para ellos, es misericordia. Cada vez que nosotros vemos un milagro, entonces no solamente estamos viendo que Dios actúa, no solamente estamos viendo que el evangelio es real, sino que Dios ama y tiene misericordia de sus hijos. Y por eso clamamos por milagros. Por eso las personas van a buscar un milagro, a que alguien ore para que Dios tenga misericordia y haga un milagro, claro, porque sabemos, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer algo imposible. Dios puede hacer que un diagnóstico de esos que dan los médicos en donde dice se va a morir, Dios puede cambiarlo, claro. Pero también tenemos que entender que Dios extiende esa misericordia, pero la misericordia es voluntaria, no le obliga a Él a extender eso a todos. Y veo como muchos tropiezan en esto y luchan en su corazón, en su mente, porque dicen, Dios, ¿por qué no hizo este milagro? Dios, ¿por qué? ¿Es que no me ama? No, Dios sí te ama, pero la misericordia es voluntaria. Que Dios pueda hacer milagros no lo obliga a hacerle milagros a todos. Eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, muy en cuenta. Entonces, mi hermano, hay 3 significados que usted y yo vemos acá. Primero, que Dios se está moviendo. Cuando hay un milagro, Dios está interviniendo en el mundo. 2, cuando vemos un milagro es que Dios está diciendo el evangelio, la palabra de Dios, la predicación, la proclamación del evangelio es verdad, es verdadero. Y 3, es la misericordia y el amor de Dios. Un milagro no es solamente una de estas cosas, son las 3. Dios hace todo eso en las cosas. Cuando miramos el milagro de la viuda de Naín que acabamos de leer, Dios está manifestándose que Él existe a través de nuestro Señor Jesús. Es evidente que nuestro Señor Jesús es validado por ese milagro como el Dios verdadero, pero también se está extendiendo misericordia a esa mujer que está en una situación lamentable. Hermano, los milagros son posibles porque Dios existe. Los milagros confirman que nuestro Dios existe y que su palabra es verdadera. Esto es muy importante tenerlo claro. Hay gente que puede dudar de la fe, puede dudar del evangelio. Pues hermano, mire, hay testimonios. Aquí en la vida encontramos testimonios. Probablemente el milagro más grande que marca nuestra fe es la resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Claro, y que Él haya resucitado y que ahora esté a la diestra de Dios Padre. Y déjeme cambiar la palabra, no es probablemente, es el milagro más grande que se ha dado. Lázaro resucitó, pero se murió después. Sí, murió.
Ese joven que resucitó Pablo también murió, después murió. El hijo, cuando Elías resucitó allá, el hijo de esa mujer que también se enfermó y murió, ese también murió, o fue Eliseo, bueno, uno de esos, Eliseo, fue el que murió. Eliseo no murió, él resucitó al hijo de una mujer que lo atendía a él. Después murió, pero nuestro Señor Jesús no solamente resucitó, sino que sigue vivo. Ese es el mayor y más grande milagro que puede existir, que un muerto resucite. Lo más extraño. Y eso es lo que confirma nuestra fe, eso es lo que hace real. Entonces, ¿Dios se mueve? Sí. ¿Por qué? Porque Él es real en este mundo. Él no está alejado de este mundo, Él está involucrado en las cosas que suceden en la naturaleza, las cosas que suceden en el mundo. Él está moviéndose. Pero hermano, mire, los milagros muestran también la misericordia de Dios. No su obligación para hacer milagros a todo el mundo, no, su misericordia. Y la misericordia es voluntaria. Y Dios decide, a veces extiende la misericordia a algunos y suceden cosas maravillosas. Recuerdo hace mucho tiempo que mis papás oraron en la iglesia por alguien, una persona que fue diagnosticada de cáncer. Y usted sabe, hermano, eso es un cáncer, eso es una cosa tenaz. Y oraron y mire, Dios sanó a esa persona de cáncer. Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Y Dios ha hecho milagros. Probablemente usted tenga noticias de un milagro acá. Recuerde, un milagro no es que nazca un bebé. No, pues eso es una cosa maravillosa, pero eso no es un milagro. No, eso no es un milagro. Un milagro es algo que es totalmente extraño, fuera de lo común. Y que usted ha sido testigo de milagros así. Bueno, esto le valida y hace real algo, que Dios existe, que el Evangelio es verdad y que Él tiene misericordia de sus hijos. Yo quiero que cierre los ojos y oremos en este momento. A la luz de esta palabra que nosotros hemos hablado esta mañana. Y que si en algún momento usted ha llegado a dudar de que no existan los milagros, porque una de las primeras cosas que uno duda es por qué Dios no me hace un milagro a mí, o yo oré para que Dios me hiciera un milagro y no me lo hizo. En realidad, no, que no haya recibido su milagro, no haya presenciado un milagro, no quiere decir que no hayan milagros o que Dios no exista, simplemente es que Dios escoge a quien hace un milagro. Recuerde, eso es su voluntad, eso es algo libre que Él escoge hacer. Y si usted ha tenido esas dudas, quiero animarlo y fortalecerlo en que Dios puede hacerle un milagro, Él puede hacerlo. Hay una canción que cantamos, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, y eso habla de cosas milagrosas. Bueno, nuestro Dios es un Dios de milagros. Él hace lo que es imposible, lo hace posible, Él puede hacerlo. Él es el que puede hacer esas cosas. Entonces afírmese en su fe. Y si usted necesita un milagro de esos, bueno, hermano, interceda, clame a Dios, que Dios puede tener esa misericordia y puede hacer que haya un milagro en su vida, que haya algo sobrenatural.